Hola, buenos días. Vamos a ver el segundo tema que nos corresponde, es el tema de control prenatal. Debemos de saber que más que la asesoría concepcional, algo que es importante es la asesoría previa a la concepción, de tal manera que podemos evaluar e informar de los riesgos del estilo de vida, genéticos, médicos y psicosociales, y la visita preconcepcional puede ser la consulta de salud más importante desde el punto de vista de sus efectos sobre lo que es el embarazo. La consulta preconcepcional, igual que la concepcional, se tiene que caracterizar por elaborar una historia clínica completa, en el cual solicitemos todos los antecedentes heredofamiliares, personales patológicos, si consume alguna droga, toma algún medicamento, todo esto para que podamos hacer algunos cambios y poner a la paciente en las mejores condiciones. Realizar algunas pruebas seleccionadas, como por ejemplo si es una paciente que es diabética y es diabética previa al embarazo, me interesa saber qué tanto tiempo de diabética tiene, me interesa saber qué medicamentos utiliza. Si utiliza, por ejemplo, glibenclamida, es uno de los medicamentos que no se permite durante el embarazo y habrá que cambiarle a insulina y empezar a tener un buen control de la insulina para poder tener los niveles de hemoglobina glicosilada, que es una prueba seleccionada para pacientes que son diabéticas, que debemos tener dentro de valores normales para poder embarazarse. Si es una enfermedad que se puede controlar, pues tratar de controlarlo. Si, por ejemplo, la paciente es epiléptica y utiliza algún fármaco para controlar las convulsiones, debemos de seleccionar alguno de los fármacos que sean un poco menos teratógenos para ponerla en condiciones. Si en ese momento que la paciente va a la asesoría preconcepcional no es el momento ideal para que se embarace, pues se le propone algún método anticonceptivo mientras la pongo en condiciones para que se pueda embarazar. Debemos tener inmunizaciones completas, inmunizaciones de rutina que se recomiendan a la paciente en edad fértil previo al embarazo. Por ejemplo, una de ellas es la de sarampión, rubiola y paperas, ya que rubiola durante el embarazo se puede ocasionar cataratas, problemas cardíacos, etcétera. En cuanto a la nutrición, es importante que evaluemos el índice de masa corporal de las pacientes, ya que si la paciente o está desnutrida o tiene sobrepeso, pues lo ideal es o bajarla de peso o ponerle un plan de alimentación más adecuado para que nos vaya mejor durante el embarazo. En la asesoría preconcepcional tenemos algunos factores que se pueden beneficiar con una intervención temprana. ¿Cuáles son estos factores? Pues aquellas enfermedades médicas que si yo las controlo no voy a tener ningún problema, que si están mal controladas puede tener un resultado perinatal adverso. Puedo modificar, por ejemplo, la edad de la madre no se modifica y vamos a ver que normalmente los extremos de la vida, menores de 18, mayores de 35, pues eso no los puedo modificar y representa un factor de riesgo durante lo que es el embarazo. Pero factor que se puede beneficiar con una intervención temprana, por ejemplo, es como dijimos, la obesidad, el bajo peso. Si fuman, pues suspender el tabaquismo. Si toman, dejar de tomar alcohol. Si se drogan, pues dejar de consumir las drogas. Esos son factores que se pueden beneficiar con alguna intervención temprana. Hay algunos otros factores que se llaman factores inalterables que yo ya no los puedo cambiar, como por ejemplo si la paciente ya ha tenido abortos de repetición, si ya tiene el antecedente de algún nacido prematuro, si tiene el antecedente de un bebé de bajo peso al nacimiento, si tiene algún bebé que tuvo algún defecto congénito. Todas ese tipo de cosas yo ya no las puedo modificar, pero las puedo identificar a tiempo para canalizar a un lugar donde se pueda controlar un embarazo de alto. Algo que debemos de saber es lo del índice de masa corporal. El índice de masa corporal se va a clasificar en pacientes que tienen bajo peso, peso normal, sobrepeso y la obesidad. Lo ideal es que tengamos a la paciente en un peso normal una vez que se inicia lo que es el embarazo. 40% de las mujeres que cursan un embarazo se encuentran con sobrepeso o obesidad y vamos a ver que la obesidad complica el 28% de los embarazos y vamos a ver que tenemos más o menos en México un 8% de pacientes con obesidad extrema. Vamos a ver que la obesidad pues se va a asociar con mayor riesgo de desarrollar diabetes durante lo que es el embarazo, de desarrollar algunas otras cosas como por ejemplo lo que es la preeclampsia. Ese es otro factor de riesgo que se incrementa con la obesidad.
vamos a ver que la obesidad va a haber un incremento de la resistencia a la insulina, va a haber un hiperinsulinismo fetal, también se va a caracterizar por bebés que pueden ser muy grandes, que pueden sufrir algún traumatismo por ser grandes al momento del nacimiento y que pueden tener síndrome metabólico durante la infancia. También durante la consulta preconcepcional debemos identificar si la paciente está consumiendo algún fármaco que se considere teratógeno. Por ejemplo, un medicamento que se utiliza en pacientes adolescentes o en edad fértil, por ejemplo, es los derivados del ácido retinoico, que se les da como tratamiento para el acné. Debemos de saber que los derivados del ácido retinoico son teratogénicos. Hay una clasificación que se llama la clasificación de la FDA, en la cual vamos a ver que el ácido retinoico está dentro de la categoría X, que ocasiona malformaciones que incluso son incompatibles con la vida. Aquí esta tablita lo que les muestra es que algunos medicamentos que utilizamos, por ejemplo, de rutina, por ejemplo, como los aminoglicósidos, pueden ocasionar sordera en lo que son los bebés. La warfarina es otro de los medicamentos que también ocasiona malformaciones, que debe ser cambiado por heparina cuando una paciente se quiere embarazar. Y los fármacos antiepilépticos, dependiendo del fármaco que esté utilizando durante el embarazo, pues debemos de utilizar uno que no sea tan teratógeno. Aquí está lo que les decía, la clasificación de la FDA de la seguridad de los fármacos durante el embarazo, que se va a caracterizar en la categoría A. Son estudios controlados que no han demostrado ningún riesgo, por lo tanto se pueden dar sin ningún tipo de problema. Generalmente en esta categoría están las vitaminas, la levotiroxina y un medicamento que se utiliza para la náusea que se llama Festomar. Categoría B, no hay descrito riesgos para el feto humano, y entre la categoría B y la C generalmente caen casi todos los medicamentos que utilizamos. Entre la categoría C y la D son, por ejemplo, los fármacos que se utilizan para la epilepsia, y la X son medicamentos que están contraindicados durante lo que es el embarazo. Aquí está una tablita también para que vean, por ejemplo, los medicamentos que utilizamos de rutina y, por ejemplo, lo que les comentaba de una paciente si es epiléptica. Aquí está la categoría. La mayoría de los fármacos antiepilépticos están entre la categoría C y la categoría D. La mayoría de los fármacos antiepilépticos pueden ocasionar, no significa que todas las pacientes que lo tomen lo van a tener, sino que existe un poco más de probabilidad de que tengan algún defecto de tubo neural si toman el anticonvulsivante. Entonces, no se debe suspender el medicamento, lo que se requiere es utilizar uno que sea menos teratógeno, y si es un defecto de tubo neural y yo sé que dando dosis más altas de ácido fólico con eso puedo disminuir la probabilidad de un defecto de tubo neural, en esas pacientes que son de riesgo de un defecto de tubo neural, como estas pacientes epilépticas que toman anticonvulsivantes, una de las recomendaciones desde la consulta preconcepcional es que utilicen mayor cantidad de ácido fólico. Vamos a ver lo que veíamos, por ejemplo, de las pacientes diabéticas. Si la paciente es diabética, una de las pruebas que me interesa son los niveles de hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Si está bien la hemoglobina glicosilada, yo sé que la paciente en los últimos 3 meses tuvo un adecuado control. Si está descontrolada, por ejemplo, vamos a ver si los niveles de hemoglobina glicosilada son menores de 8, se asocia con mayor riesgo de abortos que de malformaciones. Si está entre 8 y 12, la hemoglobina glicosilada es más o menos igual, la probabilidad de tener un aborto, de tener una anomalía congénita. Pero si es mayor de 12, se tiene la posibilidad de tener un bebé con algún problema congénito. Dentro de las malformaciones que son características de las pacientes diabéticas, el principal se llama síndrome de regresión caudal. El síndrome de regresión caudal es un defecto de tubo neural. Ese es el característico de las pacientes con diabetes, pero por frecuencia afecta más frecuentemente, ocasiona una cardiopatía. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en aquellas pacientes que son diabéticas previas al embarazo, como también defecto de tubo neural se puede prevenir con el ácido fólico, son pacientes en las cuales en la consulta previa al embarazo tengo que tener bien controlada con unos niveles de hemoglobina glicosilada menor a 6% y dar una cantidad mayor de ácido fólico que lo que le recomendaría a una paciente que no tiene riesgo. Si la paciente está bien controlada durante el embarazo, pues también vamos a disminuir los riesgos de que sean bebés gordos o que tengan mucho líquido o que el bebé tenga algún problema metabólico, que son las principales complicaciones de los bebés de las mamás diabéticas mal controladas.
En la asesoría preconcepcional yo tengo que identificar el riesgo y evaluar el riesgo. Si no es el momento óptimo, pues doy una conducta preventiva, doy un método de planificación familiar para que se pueda corregir la patología o cambiar lo que se pueda cambiar y buscar el momento óptimo de lo que es el embarazo. Entonces, dentro de los puntos más importantes que me deben de quedar claro es que debemos de valorar el índice de masa corporal previo al embarazo. Es un importante punto para relación directa de salud materna y fetal. Si una paciente tiene sobrepeso, pues le doy una dieta o ejercicio para disminuir lo que es el peso. Doy requerimientos altos de ácido fólico para aquella paciente que tiene riesgo de defecto de tubo neural. ¿Quién tiene defecto de tubo neural? Aquella paciente que ella o su esposo, un familiar de primera línea, ya tiene un defecto de tubo neural, que tuvo un hijo con defecto de tubo neural, aquella paciente obesa también se asocia con defecto de tubo neural, o la paciente que es epiléptica y diabética. Estos son los casos en los cuales tengo que dar mayor cantidad de ácido fólico. La dosis recomendada es de 4 a 5 miligramos al día. Otra de las cosas que debo de recomendar previo al embarazo es medir los niveles de vitamina D y dar suplementos de vitamina D, que es aproximadamente 800 a 1000 unidades internacionales al día. Esas son las recomendaciones previas al embarazo. Si la paciente no tiene ningún riesgo, su índice de masa corporal es normal y el rango de edad es entre los 18 y los 35 años de edad, se considera que es una paciente que no tiene riesgo, que solamente me debo de fijar que tenga todas sus vacunas completas, una valoración por algún dentista, porque se ha visto que problemas odontológicos como caries dentales también tienen resultados perinatales adversos, y en esas pacientes la dosis recomendada de ácido fólico es de 400 microgramos. Van a encontrar algunos textos donde menciona que es hasta 1 miligramo la dosis recomendada de ácido fólico. Para finalidades de examen, sobre todo el examen cuando presentan el nacional de residencia, la norma oficial mexicana de control prenatal y la guía del CENETEC de embarazo sigue diciendo que la dosis es de 400 microgramos. En cuanto a lo que es el control prenatal inicia ya una vez que la paciente se encuentra embarazada. Lo ideal es que la paciente haya acudido previo a la valoración para identificar los riesgos. Generalmente la paciente, los síntomas que la van a hacer sospechar o signos y síntomas que se llaman de sospecha, lo primero pues es el cese de la menstruación. Generalmente esto ocurre en aquellas pacientes que generalmente reglan de manera regular. Hay pacientes que reglan irregular y pueden reglar 2 veces al mes, entonces el cese de menstruación no sería un signo que les haga sospechar un embarazo. Otros signos de sospecha, por ejemplo, son cambios mamarios, el crecimiento de la mama, la congestión vaginal. Si recuerdan, en la clase anterior les mostré esas mismas 2 fotografías, en el cual la primera es un cervix normal y la coloración violácea de la vagina y del cervix es por cambios en la pigmentación cuando hay un embarazo, pero estos cambios también los pueden dar alguna otra cosa, por ejemplo un hormonal, por eso no se llaman signos de sospecha. La presencia de náusea, irritabilidad vesical, fatiga o percepción de los movimientos fetales. Estos son signos de sospecha. ¿Por qué los movimientos fetales? Porque hay pacientes que refieren que sienten movimientos fetales y es el intestino lo que es, ellas sienten que se está moviendo. Signos de probabilidad de embarazo, por ejemplo, es el agrandamiento del útero. ¿Por qué es de probabilidad? Porque, por ejemplo, un tumor de ovario, un quiste de ovario, la presencia de ascitis, miomatosis uterina, me puede ocasionar un agrandamiento del abdomen si ser un embarazo. Los cambios a nivel uterino, como ya dijimos, cambios a nivel cervical, la palpación del feto, si es por alguien que no es un explorador experto, también puede ser de probabilidad. Las contracciones de Braxton Hicks, que también mencionamos en la primera clase, dijimos que el útero es un músculo y que todo el tiempo se está contrayendo. Las contracciones pequeñas, que son irregulares, que son perceptibles desde la semana 20, que no ocasionan ni borramiento ni dilatación, se llaman contracciones de Braxton Hicks. Y hay que recordar que hay pruebas endocrinas que pueden dar un falso positivo. Por ejemplo, un tumor de ovario nos puede dar gonadotrofina coriónica positiva sin ser una... Vamos a ver que cuando ocurre lo que es el embarazo, al momento de lo que es la implantación, empieza a segregarse lo que es la gonadotrofina coriónica humana. Esta empieza al momento de la implantación, se va a duplicar cada 1.5 o 2 días
empieza a ser detectable al séptimo, al noveno día, lo que es la ovulación, y el pico máximo es al día 70, más o menos a la semana número 8 de embarazo, y ese pico se mantiene hasta la semana 2 y posteriormente va a disminuir. Vamos a ver que la gonadotrofina coriónica tiene dos subunidades, una subunidad alfa y una beta. La subunidad alfa es similar a LH, FSH y TSH, de tal manera, como vimos en la clase anterior, esta similitud ocasiona una alteración a nivel de la tiroides, y en primer trimestre vamos a tener un hipertiroidismo fisiológico que es normal durante lo que es el embarazo. Debemos de saber que si una paciente acude mencionando una fecha de última regla, para que yo pueda calcular la fecha probable de parto, tengo que tener una fecha de última menstruación confiable. Debo de preguntar que no haya estado tomando anticonceptivos los últimos 3 meses, que se acuerde del primer día de su última regla y que sus ciclos sean regulares, ¿sí? Esto para poderla tomar como base para fechar el embarazo. Vamos a ver que la duración del embarazo a partir de la concepción es de 266 días y a partir de la fecha de última menstruación son 279 a 282 días. Para calcular la fecha probable de parto, vamos a ver que se va a calcular mediante lo que se llama regla de Naegele, en el cual se agrega 1 año y 7 días a la fecha de última menstruación y se le van a restar 3 meses. Eso es para calcular la fecha probable de parto. En cuanto a lo que es el control prenatal, en la primera visita vamos a estimar la edad gestacional. Con la técnica, la regla de Naegele, calculamos la fecha probable de parto. Debemos identificar a aquellas pacientes que tienen algún riesgo de complicaciones. Lo que debemos hacer es anticipar problemas y realizar alguna intervención si tenemos que cambiar todavía alguna cosa durante este control, para tratar de disminuir la morbimortalidad materna y perinatal y realizar educación a la paciente. La frecuencia recomendada de un embarazo que es no complicado es cada 4 semanas hasta la semana 28, cada 2 a 3 semanas de la semana 28 a la 36, cada semana después de la 36. Una paciente con riesgo se recomienda que tenga de 9 a 10 consultas, dependiendo la patología. La primera visita de control prenatal se recomienda que sea antes de la semana número 10, en el cual se tiene que realizar una historia clínica completa. Igual que la asesoría preconcepcional, nos interesa saber todos sus antecedentes personales, heredofamiliares, medicamentos, cómo le fue en los embarazos anteriores, si consume alguna droga, etcétera. Estimar la fecha probable de parto, realizar una exploración física completa, solicitar algunos exámenes de laboratorio dependiendo del tipo de paciente que tengamos en ese momento, si tiene inmunizaciones completas, si no, solamente las inmunizaciones que se recomienda durante el embarazo es toxoide tetánico con difteria y la de la influenza, son las vacunas que se recomiendan. Tétanos está dentro de lo que es el esquema de vacunación para el control prenatal. Vamos a ver que durante el control prenatal, si yo identifico alguna paciente que tenga algún riesgo, pues vamos a tratar de realizar alguna intervención, pero muy probablemente cuando ya llegue embarazada, pues no todas las cosas se pueden corregir. Aquí está más o menos un resumen de casi todos los exámenes que debería tener una paciente en la primera visita de control prenatal. Algo que es muy importante y se debe de realizar si la paciente no tiene un estudio previo reciente es la citología cervical. Porque es muy importante, el embarazo es un momento óptimo para detectar lesiones intraepiteliales o alteraciones a nivel cervical, ya que existe un cambio a nivel del cérvix donde la zona de transformación queda expuesta, y esta exposición hace que podamos detectar algunas lesiones que normalmente no habíamos detectado. Entonces, el control prenatal o durante el embarazo es un buen momento para tomar lo que es la citología cervical. Otro de los exámenes que se solicita es el examen general de orina, buscando algún dato de infección, y este se repite por lo menos una vez por trimestre. Se debe solicitar una biometría hemática. La biometría hemática se debe solicitar al principio y luego alrededor de la semana 28 y al final. ¿Para qué le voy a solicitar la biometría hemática? Acuérdense que dijimos que durante el embarazo ocurre algo que se llama anemia por dilución. Entonces vamos a ver cómo están los valores durante la primera visita
a la semana 28 para detectar si tengo a la paciente con anemia o no y dar algún otro suplemento extra del que normalmente doy durante lo que es el control prenatal. De los cambios fisiológicos que dijimos que ocurrían, dentro de los cambios que yo puedo encontrar la biometría hemática, acuérdense que es una leucocitosis fisiológica, que normalmente los leucos en la embarazada van entre 10.000 y 12.000 a expensas de neutrófilos y que al final del embarazo las plaquetas pueden estar bajas, pero hay que descartar algunas otras patologías. Pero en la primer consulta las plaquetas deben estar normales. Si están anormales, tengo que hacer diagnóstico diferencial. Otro de los exámenes que le pido es, por ejemplo, la química sanguínea. La química sanguínea se le pide a las pacientes y ahí también vamos a valorar lo que es la glucosa y cómo está la función renal. Dijimos que la creatinina durante el embarazo, por aumentar la filtración glomerular y el flujo plasmático renal, vamos a tener una creatinina disminuida. Si tenemos una paciente que tiene riesgo de presentar diabetes, es por ejemplo aquella paciente que es obesa, que tiene el antecedente que en un embarazo previo tuvo diabetes, que tuvo un bebé macrosómico o que tiene familiares de primer línea con diabetes. Estos pacientes se catalogan como pacientes de alto riesgo de diabetes y para ellas se toma una prueba extra. Se toma la curva de glucosa desde un principio en primer trimestre y posteriormente, si sale normal, se vuelve a repetir a la semana 24 a la 28. En aquellas pacientes que tienen riesgo para hepatitis B, se deben solicitar exámenes para hepatitis B. Dentro de los exámenes de rutina va el cribado para descartar sífilis, que es la prueba del VDRL. Si está positiva, como tiene falsos positivos, se le pide la confirmatoria, que es la FTABS. Si sale positiva, se tiene que dar tratamiento y avisar a epidemiología. Otra de las pruebas es el HIV. El HIV se debe pedir al principio y al final del embarazo. Si sale positivo el HIV que se está realizando por ELISA, se debe realizar la prueba confirmatoria, que es el Western blot, y en caso de ser positivo el Western blot, a esa paciente se le debe tratar con los 3 antivirales como si no estuviera embarazada. El cribado de cromosomopatías ahorita lo vamos a ver en lo que es la ecografía, ahí lo vamos a mencionar. Lo ideal es que tengamos una ecografía al principio del embarazo en primer trimestre para ver dónde está el feto, el número de fetos y que tengan frecuencia y confirmar o corroborar con la edad gestacional. El cribado de rubiola o de toxoplasma está descrito para aquellas pacientes que tienen algún factor de riesgo. No se realiza de norma aquí en México. Vamos a ver que en las primeras visitas del control prenatal debemos de saber que, por ejemplo, al principio del embarazo, normalmente a la semana número 6, yo voy a empezar a detectar lo que es el saco gestacional. Cuando el diámetro medio del saco gestacional mide aproximadamente unos 18 milímetros, yo puedo ver lo que es el saco vitelino, que es la primera estructura embrionaria que aparece. Cuando este saco gestacional mide arriba de 25 milímetros, yo tengo que ver el saco vitelino y el esbozo embrionario, y cuando el tamaño del embrión está aproximadamente entre 3 y 5 milímetros, yo tengo que ver la frecuencia cardíaca por ecografía vaginal. Esto es importante para que veamos y corroboremos el bienestar fetal. La frecuencia cardíaca fetal por Doppler lo puedo detectar entre la semana 10 y la semana número 12 y con el estetoscopio entre la semana 18 y la semana 20 de embarazo. Otra cosa que debo evaluar en lo que es el control prenatal son la presencia de movimientos fetales que se deben de valorar o se empiezan a percibir dependiendo si es una paciente que es el primer bebé, tardan un poco más, generalmente después de la semana 20, y si ya ha tenido algunos otros bebés o es una paciente multigesta, se empiezan a percibir desde la semana número 18. Generalmente, si la paciente refiere haber percibido algún otro tipo de movimiento antes de esta semana, son movimientos intestinales. Otra de las cosas que yo debo de estar evaluando durante el control prenatal es la altura del fondo uterino. Debemos de saber que la medida del fondo uterino a la semana número 2 está sobre el borde superior de la sínfisis del pubis. A la semana número 16 entre el ombligo y la sínfisis del pubis, y a la semana número 20 está a nivel del ombligo, y a partir de ahí va a ir creciendo aproximadamente 1 centímetro por semana.
Vamos a ver a las pacientes catalogadas, esto es lo que ya les había explicado, las pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar diabetes durante lo que es el embarazo, que son como pacientes con obesidad severa, diabetes con familiar de primer grado, que ya es conocido, que tuvo diabetes durante otro embarazo, que tiene síndrome de ovario poliquístico, que tuvo un bebé desde más de 4 kilos, que ya tenía diagnóstico previo o la presencia de glucosuria. Vamos a ver que en estas pacientes lo recomendado, norma oficial mexicana, control prenatal, cambio nuevo que antes no se hacía, antes de la semana número 13, o sea, en la primer visita, utilizando los criterios estándar para diabetes, debo de realizar el diagnóstico y la prueba de glucosa. Si la paciente me sale con un nivel de glucosa mayor a 126 en 2 ocasiones separadas, hago el diagnóstico de diabetes. Una glucosa plasmática después de 2 horas de la curva arriba de 200, si la hemoglobina glicosilada está arriba de 6.5 o si la glucosa en plasma es mayor a 200 y tiene síntomas de hiperglucemia, en esa paciente ya hago el diagnóstico y como se debe hacer antes de la semana 13, se considera que es una diabética previa al embarazo. Para el diagnóstico de diabetes, este examen se solicita en todas las pacientes embarazadas, como vimos, si tiene riesgo antes de la semana número 13, si no tiene riesgo se realiza esta prueba entre la semana 24 y la semana número 28. Van a haber algunos cambios en la guía de control prenatal del CENETEC y de la diabetes. Es importante que veamos nada más estos cambios porque ya en los exámenes nacionales de residencia están preguntando estos cambios que hay. Vamos a ver que la curva que se está haciendo para el diagnóstico, antes se realizaba la prueba de O'Sullivan, si la prueba, que es con 50 gramos de glucosa y se le daba a todas las pacientes con muestra a la hora, arriba de 140 se le hacía la prueba confirmatoria. Ahora lo que se está haciendo es directamente se da la prueba con 75 gramos de glucosa, pero los valores cambiaron. Es el rango que viene en el cuadro para 75 gramos de glucosa que está especial para pacientes embarazadas. En ayuno mayor o igual a 95, a la hora mayor o igual a 180 y mayor o igual a 155. Otra de las cosas que se cambió es que cuando ya tenemos un solo valor alterado, ya se asocia con una intolerancia a carbohidratos. Vamos a ver que debemos detectar algunas patologías que se pueden presentar durante lo que es el embarazo, durante el control prenatal. Tengo que estar monitorizando la tensión arterial de las pacientes. Los cambios fisiológicos que dijimos que pasaba es que, por ejemplo, por la progesterona hay una relajación de la vasculatura periférica, por lo tanto van a tener cierto grado de hipotensión. Esto yo lo debo de saber porque, por ejemplo, si es una paciente que era hipertensa, va a haber un momento en el embarazo que a lo mejor el medicamento que ella utilizaba ya no lo debe utilizar o utiliza menos dosis por este cambio fisiológico que hay. Si la paciente no era hipertensa, pues tengo que estar monitorizando la presión arterial en cada consulta para detectar la hipertensión gestacional o posteriormente preeclampsia, que es una complicación del embarazo. La hipertensión gestacional y preeclampsia son exámenes que se deben estar pidiendo aparte, por ejemplo, lo que es la proteinuria. También lo vimos en la clase de cambios fisiológicos, dijimos que la proteinuria durante el embarazo, lo normal es menos de 300 miligramos en una recolección de orina de 24 horas. Y que si era mayor a esto, teníamos que descartar algunas otras como patologías, como daño renal o la presencia de preeclampsia. También debemos detectar algunas otras patologías que pueden abrir durante el embarazo, como patología tiroidea, la diabetes gestacional. Acuérdense que debemos de hacer el escrutinio en aquellas pacientes de riesgo en primer trimestre. Si no tienen ningún riesgo, se hace entre la semana número 24 y la semana número 28. Aquí está otra tablita más o menos de los exámenes que se deben de pedir. Otro de los exámenes que debemos de solicitar a la paciente embarazada es el grupo sanguíneo y RH. Si la paciente es RH negativo, me interesa saber el RH del papá del bebé, para que si los dos son negativos no pasa nada y el control prenatal es como si no tuviera ningún problema. Si la mamá es negativo y el papá del bebé es positivo,
debemos de hacer algunos otros exámenes, como por ejemplo la prueba de Coombs indirecta, para ver que la paciente no tenga alguna inmunización previa al embarazo. Si la paciente está inmunizada, ya sea porque tuvo otros embarazos y no se puso una vacuna para protegerla, porque le transfundieron sangre o porque es drogadicta, que ya se haya inmunizado, esa paciente tiene que ser catalogada como alto riesgo por los riesgos que tenemos de anemia fetal. Si no tiene inmunización, la prueba de Coombs se le debe pedir a todas las pacientes en la semana número 8 y posteriormente en la semana número 28, donde debe estar negativo el Coombs. Si el Coombs está negativo, se debe proteger con una vacuna que se llama Anti-D. Esta vacuna se pone en la semana número 28 y posteriormente al nacimiento, si el bebé es positivo, se vuelve a poner esa vacuna. Si el bebé es negativo, no hay que hacer ninguna otra cosa. La norma oficial mexicana nos dice que el control prenatal óptimo aquí en México lo refiere como 5 consultas. La primera consulta que sea en las primeras 12 semanas, la segunda entre la 22 y la 24, la tercera entre la 27 y la 29, la cuarta entre la 33 y la 35, la quinta entre la 38 y la 40. Si pasa de la 40, normalmente se citan cada 3 días. Dentro del control prenatal por trimestre, como un resumen de lo que debemos de saber o debemos de tener en cuenta, es que el primer trimestre es importante valorar lo que es la edad gestacional, evaluar los factores de riesgo y dar consejería, suplemento de ácido fólico, si se necesita mayor cantidad de la habitual, si tiene algún factor de riesgo o le tengo que cambiar algún medicamento. Por ejemplo, si es una paciente hipertensa que está tomando captopril, el captopril o los IECAS no se pueden dar durante el embarazo, entonces a esa paciente le puedo hacer un cambio, ya sea por alfa-metildopa, hidralazina o la betalol, que son los medicamentos de elección para las pacientes hipertensas. En segundo trimestre, pues lo recomendado es el tamizaje de diabetes, la prueba de Coombs en caso de que la mamá sea negativa y el papá sea positivo. Y durante el tercer trimestre, recordar que se tienen que repetir algunos exámenes de laboratorio que se piden desde la primera consulta, como el BDRL, la prueba de biometría hemática, el HIV, y aquellas pacientes que tienen riesgo por hepatitis B, se hace esa valoración. Si la paciente es obesa o tiene alguna otra patología, en tercer trimestre se recomienda también que la conozca cardiología o tengan una visita preanestésica. Algo que debemos ir valorando durante lo que es el control prenatal es el crecimiento del útero. Dijimos que alrededor de la semana 12 está a nivel de la sínfisis del pubis en el borde superior, a la 16 entre el ombligo y el borde superior de la sínfisis del pubis, y a nivel del ombligo a la semana número 20, y que a partir de ahí aproximadamente crece 1 centímetro por semana. Algo que yo debo de saber es que el bebé aproximadamente a la semana 28 va a pesar 1 kilo 100, y a partir de ahí va a crecer entre 150, 200 o hasta 300 por semana. Esta tablita que le estamos poniendo es para ver lo que es el crecimiento del útero conforme a lo que son las semanas de edad gestacional, y lo que nos va a servir es para ver más o menos si el fondo del útero corresponde o no corresponde con las semanas de embarazo. Vamos a ver que esta tablita nos muestra que todo lo que está dentro de la curva es una curva de Gauss. Dentro del percentil 10 y 90 se considera normal. Si está bajo el percentil 10 es anormal. Si está arriba del percentil 90 son bebés a lo mejor que tienen un peso mayor, que va a ser un bebé macrosómico. Otra de las recomendaciones que se hace durante el embarazo es en cuanto a la alimentación. La recomendación de las calorías para una paciente embarazada que tiene un índice de masa corporal normal es de 300 kilocalorías al día. Estas 300 calorías extras, aparte de lo que la paciente va a ingerir, debe estar distribuido entre un 45 a 65% carbohidratos, 60 gramos de proteínas y grasas de un 20 a un 35%. Durante la lactancia se recomienda que sean 500 calorías al día. Estas recomendaciones van en base al índice de masa corporal. Si la paciente tiene sobrepeso, obvio, la ingesta calórica debe ser menor y mucho menos los carbohidratos. Y si tiene un índice de masa corporal menor, pues se recomienda mayor ingesta calórica. De las recomendaciones para ganancia de peso durante lo que es el embarazo depende de lo que es el índice de masa
corporal. Si la paciente tiene un bajo peso, se recomienda que suba entre 13 y 18 kilos. Si tiene un peso normal, lo promedio recomendado son 12 kilos. Si la paciente está con sobrepeso, es entre 7 y 11 kilos, pero si la paciente es obesa, se recomienda que en promedio suba 7 kilos. Y estos 7 kilos van a estar distribuidos prácticamente entre bebé, líquido y placenta. Dentro de lo que son los ultrasonidos, tenemos 3 ultrasonidos que son muy importantes. Se realiza un ultrasonido por trimestre. En el primer ultrasonido, lo más importante es que veamos la edad gestacional, que lo corroboremos con la fecha de última menstruación, que veamos la frecuencia cardíaca fetal, que veamos el número de fetos, que veamos la localización. Acuérdense que hay también algo que se llama embarazo ectópico, que es un embarazo fuera de la matriz, y tenemos que ver dónde está ubicado el feto en el útero. Y algo que se hace, que es muy importante en el primer trimestre, se llama ecogenético de primer trimestre, que se hace entre la semana 11 y la 13.6. Este ultrasonido se realiza en todas las pacientes y lo que buscamos es hacer unas cosas que se llaman marcadores. Es para detectar riesgo de preeclampsia y problemas de cromosomas. Se le mide un pliegue en la parte de atrás de la nuca del bebé que se llama pliegue nucal o translucencia nucal, que en caso de que esté aumentado para la medida que nos dé el bebé en esas semanas, se puede asociar con riesgo de problemas de cromosomas, como por ejemplo síndrome de Down, síndrome de Turner, pero también se puede asociar con problemas cardíacos o una obstrucción de los linfáticos. Eso es lo que ocasiona una translucencia nucal aumentada más de lo normal. Si tenemos, por ejemplo, el ductus venoso, lo tenemos alterado, regurgitación tricuspidia, son cosas o marcadores que se llaman. Si ese marcadores son positivos, se cataloga a la paciente como de alto riesgo y se tiene que hacer una prueba confirmatoria para descartar algún problema de cromosomas. La prueba confirmatoria pues es la amniocentesis. Actualmente también se están haciendo pruebas que se llaman DNA fetal en sangre materna, que se le toma una muestra de sangre al bebé y como se ha visto que pasan las células de sangre de bebé a mamá, se detecta el DNA fetal en sangre materna para detectar problemas de cromosomas. Pero si en la prueba de primer trimestre me sale con riesgo alto, la confirmación de un problema de cromosomas es por medio de la amniocentesis, que es extracción de líquido amniótico y mandar a analizar para ver los cromosomas. En el primer trimestre también se mide algo que se llama flujo de las arterias uterinas. Este flujo de las arterias uterinas se ha visto que si está aumentado se asocia con mayor riesgo de que el bebé nazca con bajo peso al nacimiento o con preeclampsia. Si se encuentra este riesgo en esta ecografía, el protocolo de manejo es dar aspirina 150 miligramos en la noche para tratar de disminuir esta probabilidad. En segundo trimestre la ecografía se hace alrededor de la semana 20-24. Es una ecografía anatómica o morfológica en el cual tenemos que ver que el bebé no tenga malformaciones y valorar lo que es el crecimiento. Y en el tercer trimestre prácticamente es para ver el crecimiento y el líquido amniótico. Esas son las 3 ecografías recomendadas durante el embarazo. En cuanto a lo que son las recomendaciones de control prenatal, el índice de masa corporal me sirve para evaluar y recomendar la ganancia de peso durante el embarazo. La valoración preconcepcional sigue siendo la consulta más importante en pacientes con o sin riesgo. Un control prenatal adecuado nos va a disminuir mucho el riesgo de morbio y mortalidad materno-fetal y se deben de realizar los tamizajes pertinentes de acuerdo a lo que es la edad gestacional. Los estándares de oro que debemos de realizar es realizar una asesoría preconcepcional, realizar una asesoría nutricional, recomendación de ejercicio, evaluar las comorbilidades, evaluar si tiene riesgos. Si es una paciente que tiene riesgo o es un embarazo de alto riesgo, siempre se recomienda que tenga una evaluación preanestésica, realizar pruebas de tamizaje adecuadas para detección de cosas de manera oportuna y prevenir los riesgos. Y eso sería todo en cuanto a lo que es el control prenatal. La clase está basada prácticamente en los protocolos de la SEGO y la norma oficial mexicana y la guía del CENETEC. Cualquier cosa ya saben que estamos a sus órdenes.